Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 4. Seguimos con la práctica. En el ejercicio 4 les dan el siguiente problema. Les dan la ecuación de Laplace igual a 0 y con un dato de borde. Un dato de borde f. La ecuación de Laplace igual a 0 en la región interior del círculo unitario. Eso es lo que dice esta condición. Y en el borde del círculo unitario coincide con el dato f, que es de clase C1 en el borde del círculo unitario. ¿Cuál es la idea para resolver este ejercicio usando separación de variables? Bueno, antes de hacer separación de variables, lo que hay que hacer es un cambio de variables, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de variable que vamos a usar? Este que está acá. Vamos a pasar a coordenadas polares, ¿sí? Es decir, vamos a poner x igual r coseno de teta y y igual r seno de teta, donde r se mueve entre 0 y 1, acá es 0, r se mueve entre 0 y 1, y teta entre menos pi y pi. ¿Está bien? Entonces, si ponemos este cambio de variable, nuestra nueva función en las variables r teta va a ser la función b de r teta, u de r coseno de teta, r seno de teta. ¿Sí? Y también con este cambio de variable, ¿qué va a pasar con el dato de borde? Bueno, el dato de borde se mueve justamente en el borde del círculo. ¿Y cuándo este punto que está acá va a estar en el borde del círculo? Cuando r sea 1, es decir, cuando f tenga f de coseno de teta, seno de teta. Este punto está en el borde del círculo unitario. Y ahora le vamos a decir al dato de borde f de teta. Es decir, f de teta es hacer la f que nos dan de dato en coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Bueno, ahora hay que, al hacer este cambio de variables, este problema, que es el problema de Dirichlet en realidad, va a ser el problema de Dirichlet en la bola unitaria, va a ser a transformarse en un problema equivalente. Entonces, para ver cuál es el problema equivalente en el cual se va a transformar con este cambio de variables, tengo que derivar respecto de r. Entonces, si derivo dos veces respecto de r, cuidadosamente lo hacen usando regla de la cadena, van a llegar a que b de r es todo esto que está acá. ¿Sí? Después, cuando deriven dos veces respecto de teta, esto que está acá, y lo hagan usando de nuevo la regla de la cadena cuidadosamente, van a llegar a que es esto que está acá. ¿Sí? Ahora, si suman b de r más 1 sobre r cuadrado, b de teta teta, ¿por qué 1 sobre r cuadrado? Para que aparezca, el sentido de hacer esto, es para que aparezca el laplaciano de u. Este justamente es el laplaciano de u. Fíjense que donde aparece acá u de xx aparece con r cuadrado. Acá aparece sin r cuadrado. Por eso se le divide 1 sobre r cuadrado para juntarlo. ¿Por qué? Porque u, estamos suponiendo que u cumple la ecuación de Laplace. Entonces esto es 0. Entonces solamente esto se va y queda esto que está acá. Entonces, si ustedes observan, esto que está acá es justamente b respecto de r. Entonces, todo esto, este problema con este cambio de variable, se va a transformar en este problema equivalente. ¿Sí? B de r más 1 sobre r cuadrado, b de teta teta igual menos 1 sobre r, b de r. Y el dato de borde, ahora, ¿cuál va a ser? Claro, ahora si b de r teta es esto, en el borde, ¿cuándo es? Cuando r vale 1, porque cuando r vale 1 estoy en el borde del círculo unitario. Entonces, b de 1 teta va a ser f de teta. En eso se transforma este dato de borde, con nuestro cambio de variables y nuestra b de r teta. Se transforma en esto que está acá. Entonces, ahora recién tenemos el problema equivalente. Y una vez que uno tiene el problema equivalente, recién ahora uno usa lo que es cambio de separación de variables. ¿Sí? Entonces, por separación de variables vamos a plantear una solución como producto de una función en una variable y otra función en otra variable. Es decir, va a ser phi de r por psi de teta. Entonces, si derivo dos veces respecto de r, me da esto que está acá, estoy derivando ahí. Si derivo dos veces respecto de teta, estoy derivando acá dos veces. Entonces yo ahora quiero reescribir la ecuación principal en términos de esta propuesta de solución. ¿Sí? Entonces si reescribo, si inserto esto acá, y además tengo en cuenta que b respecto de r es phi' de r por b por psi de teta, meto esto acá y llego a esto que está acá, a esta ecuación. ¿Sí? Entonces de acá, ¿qué quiero hacer?
acá queda un poco más largo que las ecuaciones donde hemos usado el método de separación de variables porque es otro tipo de ecuación. Pero la idea es la misma. ¿Cuál es la idea? Que quede de un lado algo en una variable y algo de otro lado en otra variable. Entonces, si yo acá multiplico por r cuadrado y después divido sobre psi de teta y despejo, me va a quedar esto que está acá. Esta igualdad que está acá. Entonces, de este lado tengo todo en r y de este lado tengo todo en teta. Entonces, si vale lo mismo para todo r y para todo teta, tiene que ser que esto es constante. Entonces le pongo constante lambda. ¿Sí? Entonces, como queda constante lambda, ahora se arman los sistemas que tengo que resolver. Entonces, ¿cuáles van a ser los sistemas que tengo que resolver? Bueno, si miro menos psi prima prima de teta sobre psi de teta igual lambda, de acá voy a tener la ecuación psi prima prima de teta más, en realidad acá me va a quedar así, más lambda psi de teta igual 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo que faltan son las condiciones de borde. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las condiciones de borde? Bueno, no están del todo claras por ahora porque no voy a usar esta condición de borde. Ahora voy a usar, tengo que poner una condición en el borde del donde se mueve el teta. Recuerden que teta se mueve entre menos pi y pi. Entonces, como se mueve entre menos pi y pi, tengo que poner condiciones de borde en el borde de este intervalo. Entonces, lo lógico sería pedir que valga lo mismo en los bordes. Entonces, voy a pedir que psi de menos pi valga lo mismo que psi de pi. Y voy a pedir que, ahora como tengo una ecuación de derivada doble, necesito dos condiciones para despejar la solución particular. Entonces, ahora voy a poner la misma condición, pero en la derivada. Derivada en menos pi, que sea igual a la derivada en pi. Entonces, este va a ser mi primer problema, que le vamos a decir 1. ¿Sí? Y el otro problema es mirar esto igual a esto. Entonces, si ustedes miran eso igual a eso, el otro problema, que va a ser 2, le vamos a decir 2, va a ser r cuadrado phi prima prima de r más r phi prima de r menos lambda phi de r igual 0. Con r entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces, por ahora no entra, como en el ejercicio anterior, todavía no entra en juego la f. Esa va a entrar después cuando propongamos la solución como serie. Y por ahora hay que ir resolviendo esto que está acá. Entonces vamos a ver cómo resolvemos 1. Bueno, de nuevo, si yo pongo lambda igual 0 o lambda menor que 0, voy a tener que psi es idénticamente 0. Entonces las soluciones triviales no nos van a interesar. El caso interesante, como siempre, va a ser lambda positivo. ¿Sí? Entonces, para lambda positivo, la solución general, y le vamos a poner psi g, ¿quién es? Es constante C1 por coseno de raíz de lambda por teta más C2 por el seno de raíz de lambda teta. ¿Está bien? Esa es la solución general. Y ahora tengo que poner las condiciones de borde. Si impongo las condiciones de borde, yo sé que, por ejemplo, la primera, que psi en menos pi vale lo mismo que psi en pi. Bueno, entonces si impongo la primera condición de borde, ¿qué va a quedar? Que C1 por coseno de raíz de lambda por pi más C2 seno de raíz de lambda por pi tiene que coincidir con la función en menos pi. Ahora, cuando ponga menos pi y use, por ejemplo, que el coseno es par, poner coseno de menos esto es lo mismo que poner coseno de eso. Entonces me queda C1 coseno de raíz de lambda pi. Y acá, como cuando ponga menos pi,
por ser impar la función seno sale para afuera el menos y me queda menos C2 seno de raíz de lambda pi. Esta ecuación queda de imponer la primera condición, que le vamos a decir 1. Si impongo la segunda condición, esta es la primera condición, esta es la segunda condición. Si impongo la segunda condición, bueno, tengo que derivar, ¿sí? Tengo que primero ver quién es la derivada. La derivada, con esta propuesta, ¿quién es? Tengo la derivada de coseno, ¿quién es? Menos seno. Y sale el raíz de lambda para afuera. Entonces me queda menos C1 raíz de lambda seno de raíz de lambda teta. Y acá cuando derive me queda C2 coseno. Pero sale el raíz de lambda para afuera y me queda coseno de raíz de lambda por teta. ¿Sí? Entonces ahora cuando imponga la condición, la condición 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos, acá cuando imponga en menos pi, fíjense, cuando ponga acá menos pi me va a quedar, como es impar, sale el menos para afuera y acá me va a quedar C1 raíz de lambda por seno de pi, de raíz de lambda pi, más C2, acá cuando ponga menos pi, por la paridad de la función coseno queda lo mismo, C2 raíz de lambda, coseno de raíz de lambda por pi, igual, y cuando ponga pi queda todo positivo, ¿sí? Me queda acá, digamos, me va a quedar menos C1 raíz de lambda, seno de raíz de lambda pi, más C2 raíz de lambda, coseno de raíz de lambda pi. ¿Está bien? Entonces fíjense, de la primera condición, acá coseno de raíz de lambda pi por C1 se cancela. Entonces de 1, lo que yo voy a tener es que C2 seno es menos C2 seno. Entonces lo que voy a tener es que 2 C2 seno de raíz de lambda por pi es 0. ¿Está bien? Y de la segunda condición, la que se va a cancelar va a ser otra vez coseno. O sea, también de la condición 2 se va a cancelar coseno. Fíjense, este con este va a pasar por el otro lado y voy a tener que esta vez 2C1 seno de raíz de lambda pi es 0. Pero esto si pasa para cualesquiera constantes C1 y C2, no queda otra que esto sea un múltiplo entero de pi. Pero entonces esto impone la condición de que raíz de lambda sea k entero. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener de solución, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener de solución va a ser nuestras psi k de teta, que van a ser ck, vamos a poner acá, así ck, coseno, ahora raíz de lambda es k, entonces tengo k teta, déjenme ver, sí, k teta, entonces acá tengo k teta, más, vamos a poner acá, dk, seno de k teta. ¿Está bien? Esa va a ser donde ck y dk son constantes cualesquiera. ¿Por qué? Porque si pongo ck, dk igual a 1, cada una es solución, digamos. Coseno de k teta más seno de k teta es solución. Y cualquier combinación lineal es también solución. ¿Está bien? Entonces, estas son, por cada k voy a tener que esto es una solución. Donde ck y dk son constantes cualesquiera. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, ahora hay que ir al otro problema, es decir, al problema 2. ¿Sí? Bueno, el problema 2 no es de solución trivial. El 2, esto se llama ecuación de Euler equidimensional. Y hay una fórmula para la ecuación de Euler equidimensional. Digamos, a todo esto, la ecuación de Euler equidimensional con nuestra elección de lambda va a aparecer acá k al cuadrado. ¿Sí? Entonces la ecuación 2 se va a convertir en r al cuadrado, phi segunda de r, más r phi prima de r, menos k al cuadrado, porque raíz de lambda es k, así que lambda es k al cuadrado, por phi de r igual 0. Esto para r entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces, esta, como les decía, es la ecuación de Euler equidimensional y tiene una solución, hay una fórmula, que esa la pueden encontrar en el libro Simons, que es el libro que está en la carpeta de la bibliografía, o en cualquier libro que tenga o hable de ecuaciones diferenciales soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, la solución de esta ecuación es psi o phi de r va a ser acá bueno, acá va a haber que poner r, bueno, a por r a la n más b por r a la menos n. Digamos, esa es la solución general de esta ecuación. Esta es la solución general de la ecuación de Euler equidimensional. Que de nuevo, esto lo pueden encontrar en los libros de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto para n distinto de 0. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que ustedes tienen que observar es que esto no nos va, digamos, acá a y b pueden ser constantes cualesquiera. Este término no nos va a servir porque necesitamos que sea continua la función en el 0, 1. Por lo tanto, vamos a tomar b idénticamente 0 y nuestra ecuación de y a1, ¿sí? Y entonces nuestra phi de r va a ser r a la n. ¿Sí? Entonces, ya tenemos solución para el problema 1 y para el problema 2. Entonces, nuestra solución, esto es 4, vamos a 5. Entonces, nuestra propuesta de solución, que inicialmente era el producto de phi por psi, nuestra propuesta de solución b de r teta, ¿quién va a ser entonces? Bueno, va a ser el producto de las dos. Pero ahora el producto de las dos y cualquier suma también anda bien porque es todo lineal. Entonces la propuesta de solución, como siempre, va a ser la serie sobre k de ck coseno de k teta más de k por el seno de k teta multiplicado por r a la n. Esa va a ser nuestra propuesta de solución. ¿Sí? Entonces ahora hay que plantearse lo mismo que nos planteamos en el ejercicio anterior. Hemos hecho todo para que se cumplan las condiciones, pero todavía, en este caso, tratamos de que se cumpla la ecuación principal, que es esta, pero todavía no nos ocupamos del dato de borde. Es decir, acá hay dos huecos que quedan. Que esto que proponemos como solución cumple la ecuación principal y que cumple el dato de borde. Entonces, de nuevo, si queremos que cumpla el dato de borde, vamos a tener que mirar la función, la serie de Fourier de la función. Porque acá esto tiene una pinta de serie de Fourier cuando pongo r igual a 1. O sea, fíjense, formalmente, b de 1 teta es la serie de ck coseno de k teta más dk seno de k teta. ¿Bien? Ahora, nosotros queremos que b de 1 teta sea f en teta
en algún sentido, como siempre. Queremos que pase eso en algún sentido. El sentido en el cual va a pasar esto va a ser en el sentido límite de la norma L2, al igual que en el ejercicio anterior. Entonces, para que se cumpla esto en un sentido L2, es decir, para que esto sea igual a la función f en sentido L2, esto tiene la pinta de una serie de Fourier. Entonces vamos a querer que coincida con la serie de Fourier de la función f. Entonces, nos tenemos que acordar que f es una función C1. Así que en particular, como es C1, f es una función de cuadrado integrable en el intervalo menos pi, pi. ¿Está bien? Entonces, como es una función de cuadrado integrable en el intervalo menos pi, pi, va a ser igual a la suma de su serie de Fourier en sentido L2. Es lo que hemos visto en la teoría. Entonces, la función f de teta va a ser igual a la suma de su serie de Fourier, acá coseno de k teta más bk seno de k teta. ¿Sí? Entonces, donde lo saca, recuerden, es 2, va a ser 1 sobre pi, por integral entre menos pi y pi, de f de t por el coseno de kt de t. Y bk va a ser 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de f de t, seno de kt de t. ¿Bien? Entonces, acuérdense, estas constantes ck y dk eran constantes cualesquiera. ¿Cómo las vamos a elegir ahora? Como los coeficientes de Fourier de la función f. Entonces, 6, vamos a considerar ck igual a k y dk igual bk. O sea, vamos a proponer esto como solución, donde los ck y los dk son los coeficientes de Fourier de la función f. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se puede probar cuando hacemos esta selección? Y esto se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Primera cuestión, que es el mismo procedimiento que hice en el ejercicio anterior, pero lo tienen que hacer acá. Primera cuestión, con esta elección de ck y dk, hay que probar que esta serie ck, bueno, que ya los elegimos como acá, por el coseno de k teta más bk seno de k teta, converge, por r a la n, converge uniformemente. Esto acá van a usar test de Weierstrass. ¿Cómo van a usar test de Weierstrass? Van a acotar, tienen que acotar esto que está acá, por algo, una serie numérica que converge uniformemente, Entonces esto converge uniformemente. Para hacer eso, en el ejercicio anterior tomamos un I0 mayor, un I mayor que un I0 positivo. Bueno, ahora van a tomar un R entre 0 y 1, pero menor que un R0, entre 0 y 1. Entonces ahí van a probar que converge uniformemente. Cuando prueben que converge uniformemente, como la serie converge uniformemente, pueden derivar término a término. Entonces ahora van a probar la ecuación principal. O sea, le vamos a poner ecuación 1 así a esta. O sea, probar la ecuación 1. ¿Cómo van a probar esto? Fácil. Como esto es b de r teta, todo esto, y ya probaron que converge uniformemente, pueden derivar dos veces respecto de r, dos veces respecto de teta, una vez pueden derivar todo lo que necesiten para probar esta igualdad. Entonces tienen que derivar acá, meter esto acá y ver que se cumple la igualdad. Tienen que hacer eso. Y como tercera cuestión, van a probar que esta condición de borde se cumple en un sentido límite de la norma L2. Y el procedimiento va a ser igual que el que hice en el ejercicio en el video anterior. O sea, van a probar que la norma de b de r teta menos f en teta, L2
menos pi va a tender a 0 si esta vez r tiende a 1. ¿Está bien? Entonces acá tienen que sumar y restar la serie de Fourier de f, usan la desigualdad, uno de esos términos es 0 y el otro término lo empiezan a acotar igual que como acoté yo en el ejercicio anterior. Y les queda que esto va a 0. Entonces, de acá para adelante les queda como ejercicio hacer estas tres cosas y así termina el ejercicio 4 del práctico de separación de variables.